Hola, hola, hola mis amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué les vengo a contar hoy? ¿Qué les vengo a contar hoy? Uno sabe que uno está así recordando cosas. Yo estaba hablando con una amiga hace par de días y ella me hablaba de, es joven y no lleva muchos años en Miami. Entonces, cuando yo menciono cosas como la que a veces menciono por el canal y alguna gente se queda así como no sé, la palabra no es confundido, sino como desconcertados, como que no lo creen. Y yo estaba hablando con ellas de todo lo que yo viví en Miami hace tantos años, de historias, cosas que pasaron aquí, pero sobre todo de cómo habían, vi yo de alguna manera historias, muchas historias de agentes de la dictadura castrista de la seguridad del Estado en Miami. Y yo a veces no sé por qué algunas personas son resistentes a creer esto, jóvenes, si incluso viviendo en Cuba vieron aquellas series que hizo la propia televisión cubana, que ustedes saben a quién pertenece, sobre En silencio ha tenido que ser, que de hecho es una frase de Martí que se la robaron. Luego hicieron Julito el Pescador y hicieron varias series tratando de alguna manera envalentonados, alardeando de lo grande, lo importante y lo fuerte que era la inteligencia y la contrainteligencia cubana. Luego tuvieron también programas como Día y Noche, que era más bien para hablar de cómo combatían el crimen, etcétera, etcétera. Así que si usted creció en Cuba y usted vio estos programas, yo no entiendo por qué, a pesar de que esos programas como Jolito el Pescador, creo que se desarrollaba en Panamá, o En Silencio ha tenido que ver que era también en Panamá, duda de eh, las bases las bases de contrainteligencia que la dictadura cubana tiene fuera del territorio nacional. Panamá, hoy por hoy, hace muchos años Panamá, República Dominicana, Tampa, que los otros días estuve escuchando hablar de Tampa en la directa de Carlitos y compartí con ustedes en comunidad un artículo de hace ya algunos años donde se hablaba precisamente de lo que estaba pasando en Tampa, porque es como que Miami ya estaba lleno. Yo les he hablado muchas veces de Roque, de Juan Pablo Roque, que ustedes saben que fue ese espía cubano que era extremadamente extremista, contrarrevolucionario, gusano de Miami, y un día apareció en La Habana y era agente, era uno de los espías de los 5, pero bueno, llegó a La Habana, se salvó, porque llegó a tiempo antes de que cayeran presos los otros. Y que gracias a él, lamentablemente, se le agradece la desgracia de los aviones de hermanos al rescate. Así que hay muchas historias de las cuales yo también quiero dar testimonio y próximamente, miren que me he demorado en hacer ese cuento porque es muy fuerte para mí, que es para describirles exactamente una herida que yo tengo en este brazo, que no sé si podrán verla porque han pasado muchos años, pero eso que está ahí, esto es una herida, esto que yo no sé si la cámara recoge, que el brazo está como cortado ahí, es una herida de las que yo le voy a venir a hablar en estos días. Pero primero voy a hacer este preámbulo porque el otro día me decía alguien, ¿y por qué no haces el cuento de lo que te pasó a ti? Y por varias razones. La primera porque me preocupa alterarme demasiado, volver a recordar tiempos que fueron muy difíciles, cosas que uno ha ido guardando. Y la segunda porque la gente podría no creerte en este Miami brutal donde hemos tenido que vivir, brutal, me refiero por la penetración de la dictadura cubana. Y algunos dicen, bueno, pero ¿por qué ustedes hablan que agentes y agentes? Y a cada rato están contando de que hay agentes en Miami, que hay agentes en todas partes. Y el otro día estaba en una directa y alguien dijo, hay agentes en el YouTube, en el Facebook, en todos lados, ustedes están viendo fantasmas. Y yo me estaba acordando de un evento el otro día hablando con mis tías, que de verdad yo lo había dormido como tantas historias que yo he vivido que se me han ido quedando en el recuerdo.
Y era sobre, estábamos hablando sobre una pareja, recordamos una pareja que murió, que mataron en Miami. Pero me acordaba yo después que Rick Sánchez es un periodista cubano-americano, vino, era de Guanabacoa en Cuba, está vivo, vino de 2 años, se crió en Hialeah, fue a Hialeah High, graduado de Hialeah y un cubano muy orgulloso de serlo, pero que se americanizó porque se crió aquí. Y Rick Sánchez trabajó por años en el canales de televisión americanos, trabajó en Mundo Noticias en español, trabajó para CNN que lo despidieron, trabajó y fue comentarista de Fox. Y yo me estaba acordando después, yo traté de leer un poquitico hace días de esto para acordarme del caso, porque de verdad que yo lo había borrado de mi mente como tantos otros. Y hablando con mi tía me acordé del nombre en particular que era lo que había borrado. Y Rick Sánchez hace ya casi 16 o 17 años, en un artículo que hizo en alguna revista decía que los cubanos, los viejos cubanos de Miami, de alguna manera se habían pasado la vida en el exilio haciendo historia, contando historias de gente, haciendo historias de lo que pasaba aquí, de los infiltrados de la dictadura que teníamos, de los ataques, etcétera, etcétera. Y él no es que criticara, pero de alguna manera creció con eso. Y siendo un muchacho que estaba creciendo en los Estados Unidos, parece que como que, óyeme, mi abuelo, mi tío, qué sé yo, los viejos siempre haciendo estos cuentos de horror y misterio. Que por cierto, yo tengo que decir que escuché muchísimos en el Versalles. Y el otro día ha muerto un cubano que le decían Musculito, pero eso lo voy a dejar para otro momento, que se decía que fue agente de la CIA, un hombre que tuvo montones, cientos de incursiones a Cuba durante el periodo de Fidel Castro, que entró y salió, gente que trabajó en todos estos desembarcos y de inteligencia, etcétera, etcétera. Y esas son historias que yo escuché en Miami, pero así, a tutti plain. Y estaba recordándome de la opinión de Rick Sánchez y cómo Rick Sánchez dice, oye, estos viejitos cubanos de Miami que siempre están hablando de agentes y de cosas, aparentemente en algún momento él también tuvo dudas. Pero en ese artículo en particular, él termina diciendo, después que él da todos los detalles, él termina diciendo algo así como que, señores, presten atención que los viejos no saben por gusto, los viejos saben porque han vivido, porque ya son sabios, oigan a los viejos. Él termina diciendo algo así. Y él hablando precisamente de este caso que yo les vengo a hablar hoy, como un ejemplo de las tantas cosas que pasaron. Podríamos hablar, yo he mencionado mucho de lo que pasó con Emilio Milián, que le volaron las piernas en Miami. Y las razones por las cuales yo tuve incidentes en Miami, tuve un incidente en particular, que también lo voy a contar en algún momento. Creo que se lo he contado de cómo estábamos penetrados hasta los sesos en esta ciudad y cómo yo creo que todavía lo estamos. Cuidado que todavía lo estamos. Tanto así que yo hablaba con un amigo youtuber y le decía, a veces uno tiene la sensación de que te tienes que cuidar, de que te tienes que cuidar porque son tantos años viviendo aquí, tantos años habiendo oído historias y habiéndolas palpado, que tú dices, no estamos solos, definitivamente no lo estamos. La gente común y corriente, los cubanos que vivimos en Miami, pues no hay preocupación. Pero una vez que tú te pones un poco en la mirada pública, las cosas cambian, las cosas cambian. Pero yo vengo a hablar del caso de Lilian Rosa Morales y Manuel Ramírez. Acuérdense de este nombre, yo les voy a poner aquí fotos, pero Lilian Rosa Morales y Manuel Ramírez eran dos cubanos de Miami. Dos cubanos en Miami que en febrero de 1995, ya llevaba unos cuantos años en Miami. Bueno, en esa fecha ya yo estaba a punto de embarazarme probablemente. En febrero de 1995 fueron asesinados a tiros en Coral Gables a la salida de la estación CMQ ahí en Ponce de León.
Y bueno, fue como a la 1:30, 1:45 de la mañana, ella tenía un programa en esta estación de radio donde entonces Tomás García Fusté, un gran locutor de la radio de Miami, un individuo que habló muchísimo en contra de la dictadura cubana. Escuchen por ahí si pueden encontrar algún programa de Fusté. Pues era el director de noticias de esa estación. Y ella, Lilian Rosa, tenía un programa en la estación, Lilian Rosa Morales, que en realidad el nombre, no puedo decir artístico, pero el nombre así que ella se daba era Lilian Rosa Moral. Y ella era en realidad ella era una astróloga, una psíquica que daba la astrología, tenían una tienda esotérica que les voy a contar ahora, pero eso es lo que ella hacía en el programa, dar la astrología, los signos, cáncer, eh, qué sé yo, Leo, Libra, eso es lo que ella hacía en ese programa. Dicen los que las conocieron que era muy buena persona, que era muy agradable, que era muy culta y muy preparada, dijo incluso Agustín Acosta, que es un locutor de la radio de Miami que ustedes conocerán. Alguien dijo por ahí, no sé quién, que era un poco misteriosa, pero bueno, eso es normal. Y los mataron a las 1:45 esa noche en febrero del 95. Ella terminaba a esa hora de la madrugada del programa y el esposo, que era mucho mayor que ella tenía unos 25 años y era un hombre de 57 años, así que le doblaba la edad y lo superaba. Le llevaba casi 30 años, ella 25 y él 57, mayor para ella. El esposo de ella, la venía a recoger todas las noches, Manuel Ramírez. Él venía todas las noches, se parqueaba en el parqueo, esperaba que ella saliera y allí la recogía. Esa noche no pasó nada diferente, según cuentan los testigos oculares, la gente que estaba allí. El programa transcurrió como siempre. Ella presentó su programa, ella era presentadora de este radio sobre astrología, ella presentó su programa y ya está. Una muchacha que de hecho era muy atractiva, ella era muy atractiva, muy exuberante, usaba unos sombreros grandes, hablaba muy bien, era muy, para su edad, increíblemente madura. Y tenía este programa y la gente la adoraba en Miami en ese programa. Y de hecho hay artículos del Miami Herald, etcétera, que ustedes van a poder buscar después. Ella en esos, en uno de esos programas, ella había dicho que estábamos en febrero, pero ella había dicho en algún programa que yo no recuerdo cuál, que que en el año 95, lo dijo, creo que fue para finales de año, esperando el 95, que Fidel Castro iba a estar en el poder muchos años más. Y ella no se equivocó, pero esa fue la predicción que ella hizo y despertó una rabia entre alguna gente, que de hecho un oyente llamó a la estación y dijo que ella era comunista, que la conocían, que su familia era comunista. Bueno, alguna gente de Miami era una época donde el extremismo, yo siempre por eso digo que me alejo de eso, porque lo viví y lo vi. Yo recuerdo haber llegado al Versalles y en aquella época donde Carlos Alberto Montaner hablaba de la posibilidad de levantar el embargo a cambio de libertad de presos políticos, multipartidismo, democracia, derechos, etcétera, etcétera. Es decir, que nunca dijo vamos a quitar el embargo y ya. La corriente era de que el embargo le estaba dando la justificación a Fidel Castro para hacer todos estos desmanes que hacía, culpando a los americanos y al embargo. Y alguna gente jugaba con esa idea. Eso era algo que tú no podías decir, tengo que decirlo abiertamente. Tú llegabas al Versailles y alguien decía, no, yo sí creo que deberían levantar el embargo porque es una gente que estaba completamente anticomunista y completamente contra la dictadura. El careo era increíble. Inmediatamente te acusaban de socialista, de comunista. No había espacio para el debate.
Algo que a mí me golpeó mucho en Miami porque hubo momentos en que no me sentía identificada ni por un lado ni por el otro. En un lado tenía a Pérez Roura, que tengo que decirlo así, el rey del extremismo, perdón al que le moleste, y por el otro lado estaba Aruca, ya un poco más adelante, que era un ser despreciable, un monigote de la dictadura. Y entre esos dos extremos, aquí la señora, que era una mujer joven entonces, viajaba así extremadamente mortificada, casi nunca confundida, pero mortificada porque yo no encontraba un espacio de conversación, de entendimiento, donde los cubanos que ya vivíamos en libertad pudiéramos hablar. Y miren cuántos años después a veces me siento así, sobre todo ahora que estoy en los medios, sobre todo ahora. Pero vamos a volver al tema. Como ella había hecho esta predicción, pues lo que se dijo de momento es que algún oyente muy molesto, de toda esa gente que se molestó y que habían llamado a la estación y demás, pues que a lo mejor habían venido y lo habían matado. Cosa que no era raro escuchar. Había un sector del exilio muy beligerante, muy guerrerista, muy violento. Eso es del conocimiento de todos los que vivimos hace muchos años en Miami y conocemos esta ciudad. Y estaba además muy fragmentada por la cuestión que en los primeros años, como le dije, aquí lo mismo estaban batistianos, que gente que había luchado contra Batista y que después se había virado contra Fidel o que Fidel los había defraudado. Había de todo. Esto era, ¿qué puedo decirles? Una amalgama tremenda de corrientes políticas, ideológicas y de gente que había estado a un lado u otro de la lucha. De hecho, gente que fue extremadamente anticomunista en contra de la dictadura y que la denunció todo el tiempo, pero que había sido miliciano. Yo no voy a dar nombre, yo sí sé de quién estoy hablando, pero no vale la pena. Son personas que después hicieron su trabajo como tenían que hacerlo y que además ya no están. Pero era esa crítica, esa cosa donde tú no podías hablar. Y yo le estoy hablando que yo vivía en los 80 antes, para qué contarle. Porque a veces tú decías algo así que no era muy de corte así, pues beligerante y te acusaban facilito. Así que fue rápido, fue fácil entender que cualquiera arrebatado llegó y lo mató a tiro. Que de hecho hay un vecino, algunos vecinos dijeron a los periodistas en aquel momento, dijeron que habían oído tiros, uno dijo que había oído 7 tiros, que habían visto al carro estacionado, que había estado allí esperando y que después salió rápido, etcétera, etcétera. Ellos tenían un Mercury Cougar del 1992, un carro relativamente nuevo, porque estábamos en el 95, tenían un carro de 3 años en aquella época. Y allí los encontraron muertos a los dos. Uno de los locutores salió, era la hora de irse, vio las puertas del carro abiertas, le llamó la atención y se acercó, se los encontró en aquel estado, entró rápidamente, llamaron al 9 a la policía. Él estaba vivo aún, lo llevaron al Jackson donde murió y ella había muerto instantáneamente, ella murió allí desde que le dieron los 4 tiros. Entonces siempre los periodistas, la prensa, la radio inmediatamente se dirigió a la idea de que lo habían matado a ella por aquella predicción que ella había hecho. Que de hecho tengo que decir que habían dejado un bebé de 18 meses de nacido, que ahora para hacer esta directica yo traté de buscar a ver si lo encontraba por el nombre, pero es muy difícil encontrar a alguien porque no sé el nombre del bebé y el padre además apellido Ramírez muy común. Pero el caso es que eso movió las noticias en Miami, salió en todos los periódicos eh, y aquello fue tremendo. Yo recuerdo que García Fusté dio una entrevista hablando, diciendo que la gente la quería muchísimo, etcétera, etcétera. Ellos estaban muy bien económicamente, se dijo también en aquel momento, después de la primera versión que era por aquel oyente rabioso, después se dijo que no, que era que tenían relación con un narcotraficante famoso de la época y que a lo mejor había sido un ajuste de cuentas, eso que los más jóvenes y la gente que ha llegado hoy a Miami ven las películas, yo lo vi, Scarface, cara cortada, sí se vivió, recuerden que en el año 80 en el Mariel vinieron muchísimas familias, mucha gente buena, mucha gente que necesitaba salir de Cuba en contra de la dictadura, pero ustedes saben lo que hizo Fidel Castro, que llegó, llenó todos los barcos del Mariel con personas que sacó de las prisiones, prisioneros comunes,
criminales, delincuentes. De hecho, mi primer esposo estaba preso en el momento del Mariel y le dijeron, ustedes no van a salir de aquí porque ustedes son presos políticos, de aquí se van los comunes. Y él siempre me contaba la historia de que vio salir de allí a un hombre joven, alto, un negrón fuerte que había matado a la mujer y la había cementado en la pared. Y ese hombre, cuando vino el Mariel, que vaciaron las cárceles, sacaron a todos aquellos delincuentes, igual que sacaron a los enfermos mentales para montarlos en los barcos y mandarlos. Ese hombre, mi ex esposo, lo vio salir del Combinado del Este para Miami. Lo sacaron junto con otro grupo de delincuentes. Así que esa fue otra versión, porque ellos llevaban 4 años en Miami, habían llegado en el año 91 y ya en el 95 eran dueños de una casa de $370,000. A ver, 95. Yo probablemente a finales de los 80, principios de los 90, me compré una casa que valía $71,000, destruida, destruida, pero valía $71,000, que era lo que yo podía pagar en aquel entonces. Estoy hablando que era una casa de $71,000 que se me quedó un mortgage a lo mejor de $800. Y yo compré como todo el mundo con un FHA, etcétera. Y guardando kilito a kilito. Una casa de $370,000 en el año 95. Yo recuerdo que alrededor de ese tiempo yo compré una propiedad que me costó $115,000, una cosa así. Imagínense que yo en ese mismo año, porque compré una segunda propiedad de finales del 95 y me costó $110,000. Ellos tenían una propiedad de $370,000. Es decir, los estoy poniendo en perspectiva porque hoy cualquier casa en Miami vale $370,000, pero en aquella época no. Y tenían esa casa en Kendall. Tenían además un condominio con vista a la bahía de Biscayne, que puedo decirles, siempre fueron caros. Tenían una tienda de parapsicología, porque era lo que ella hacía, toda esta cuestión del esoterismo y demás. Tenían una revista de astrología que se llamaba Futuro. Y tenían dos negocios más. Tenían dos negocios más que creo que era un servicio místico, que era ella leyendo cartas y supongo que el tarot y esas cosas. Y otra corporación que se llamaba Instituto de Parapsicología, algo así, según los registros públicos del condado Miami-Dade, y toda esa información es pública porque salió en todos los periódicos de la época, en ese momento. Les había ido muy bien todo eso que acabo de decir en 4 años, es decir, todo ese dinero en 4 años, pues fue fácil para la gente, unos decir, bueno, pues esto fue que ya saben que los extremistas de Miami, anticastristas, no les gustó que ella dijera que iba a vivir más de 1995 Fidel Castro, que iba a vivir muchos años, ta, ta, ta. Otros dijeron, no, es porque tenían muchísimo dinero y tenían relación con este narco famoso de Miami. Y así se manejó la información por mucho tiempo. Se manejó así porque la gente no sabía. La gente lo que no sabía era de él. Es decir, ella era la conocida, ella era la astróloga, ella era la gente que todo el mundo hablaba de ella, que además era talentosa, hacía muy bien lo que hacía. De hecho, la estación no le pagaba a ella por el programa de radio, pero no le importaba porque en realidad ella iba al programa de radio para anunciarse para sus consultas privadas. Entonces, todo esto estaba ocurriendo en la ciudad, en las noticias, en aquella época, hasta que de momento, de hecho, tengo entendido que un medio noticioso tuvo conversación con un ex agente de la inteligencia cubana que estaba aquí, que fue el que ayudó muchísimo a las autoridades a esclarecer lo que había pasado. De hecho, después se dijo que el individuo que los había matado vivía también en Hialeah, que le decían el indio, que era un hombre de tez oscura, de un pelo negro muy lacio, que había venido por el éxodo del Mariel, este tal indio, y que le habían pedido, que cierta gente que estaba en Miami le habían pedido que por favor los matara porque le debían $2 millones. Y que el tal indio creyó que era un ajuste de cuenta y que por eso los mató, porque le pagaron o le dieron ciertos privilegios para que los matara. Todo esto es lo que dice la prensa. Yo nada más que estoy
recordando los hechos, pero pueden buscarlo por ahí. Yo no trabajaba en la prensa en aquella época, ni con las autoridades, ni nada. Estoy repitiendo lo que yo recuerdo. El caso es que al tal indio supuestamente le pagaron porque le dijeron, mira, estos me robaron 2 millones de dólares, por favor, a justicia. Alguna cosa que en esa época sí se veía, de verdad que se veía. Este exoficial que ayudó a las autoridades americanas de Miami para esclarecer todo esto, por supuesto, siempre se mantuvo anónimo por el miedo a que tomaran represalia con él y demás. Al final, nadie fue acusado de los asesinatos y hasta donde yo sé, hasta el día de hoy, no hay nadie preso por ese asunto, ¿no? Lo interesante es cuando empiezan a salir toda la información de él. No de ella, que era la famosa, sino del esposo de Ramírez. Ahí es cuando la cosa fue a coger otro color, porque la gente hasta ese momento la conocían a ella, pero no sabían que él era un individuo importante. ¿Y quién era Manuel Ramírez? Pues Ramírez era un individuo que había dirigido en Cuba la construcción de los laboratorios cubanos, todos los laboratorios secretos de investigaciones biológicas en Cuba en los años 80. Y ahora se va a poner mejor. Es decir, no solamente él estuvo a cargo, fue probablemente uno de los más importantes a cargo de estos laboratorios cubanos, que ahora les voy a explicar exactamente, sino también de la construcción de algunas de las oficinas de Fidel Castro, oficinas directamente de Fidel Castro, varios búnker militares. Ustedes saben que Fidel Castro tenía un montón de búnker, tenía un miedo tremendo, y estos búnkers donde para posiblemente refugiarse en caso de un atentado o algo. Y Ramírez había trabajado en eso, Y bueno, llegó a los Estados Unidos porque desertó. Eh, en aquel momento había cierto plan de darle visas a una serie de personalidades de interés nacional para los Estados Unidos. Acuérdense que estábamos todavía en el periodo de Guerra Fría, que dicen que todavía no se ha acabado, y se le daba visas o se tramitaban visas a través de ese programa para gente que había sido muy, muy importante en el gobierno de Cuba por toda la información que podían traer. El caso es que este tal Ramírez había sido el líder en la construcción en los años 80, incluido la embajada rusa, el Palacio de las Convenciones, así que, y estaba incluso en el currículum de él cuando llegó a Miami, que entregó el currículum para buscar trabajo, lo decía, Había sido ese proyecto, como les digo, del centro, creo que se llama el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, que está en La Habana, que es un complejo con un montón de edificios donde están laboratorios para toda esta cuestión de biotecnología y demás, y demás, y demás. Y el tipo había sido un importante constructor de todas esas cosas, de oficinas de Fidel Castro, de búnker en el Palacio de las Convenciones, de la Embajada Rusa, es decir, que conocía incluso los planes de todos estos lugares que eran importantísimos y estratégicos para la dictadura cubana. De hecho, él mismo en algún momento había dicho que había tenido una relación con Fidel Castro, porque además él en algún momento dirigió parte de la sucursal de una cosa que se llamaba la UNECA, que era la empresa estatal de construcción de Cuba. Y aparentemente Fidel Castro tenía proyectos de esos especiales que hacía Fidel Castro, iba muy a menudo allí, y allí él conoció a Fidel Castro y tuvieron relación. Y de hecho se dice que en algún momento, de hecho hay un amigo de él que lo entrevistan que dice que sí, que él tuvo un elevado grado, que tuvo mucha comunicación con Fidel Castro directamente, pero que en algún momento tuvieron un desacuerdo, y ustedes saben que tener desacuerdos con Castro se las traqueteaba. De hecho dijeron que tuvo una discusión tremenda en algún momento y que no terminó muy amistosamente la cosa. Y él rápidamente lo sacan, esos planes pijamas que hacían en Cuba, lo relegan por ese desacuerdo con Fidel Castro, que todo se lo sabía y no permitía que nadie supiera más que él, pues lo sacan de la UNECA, y el individuo se va
lo relegan a otro proyecto de la UNECA por allá por Checoslovaquia en el año 86-87 y el hombre se va para allá. Y ya le empiezan los planes de desertar, de desertar, de desertar. De hecho, tenía un hermano que vivía en Hialeah con quien se comunicó, hermano que se mantuvo en el anonimato en toda esta historia, que no quiso dar comentarios a la prensa y demás, y al que le dijo que quería venir, que quería venir. Eh, en los años, en el 90, él estaba en Checoslovaquia desde finales de los 80, y en el 90 de regreso a Cuba parece que lo invitan a ir a Moscú y ahí él dice, esta es la mía, y planea que él va a desertar con la esposa que ya era Lilian Morales, Lilian Rosa, era la esposa de él. Y entonces planean ese viaje, se van a Moscú, de Moscú se van a España y de España logran llegar aquí a Estados Unidos en el año 91. Así que esa fue la historia. Y dicen por ahí que se quedó con una buena lana, y que esos 2 millones de dólares que le contaron al indio aparentemente no era que se lo debían a un narcotraficante, sino que fue un dinero con el que salieron de Cuba. Esas cosas pasaban muy a menudo en aquella época. Gente que desertaba con cierta cantidad de dinero porque habían salido de Cuba a cualquiera de estos países con una responsabilidad económica a comprar algo, se iban con dinero, desertaban y llegaban a los Estados Unidos o al lugar donde se asilaban con dinero. El caso es que cuando el individuo llega aquí en el año 91 con ese plan que les digo que lo ayudaron de alguna manera, una organización muy importante de Miami le procesó esa llegada por esas visas que les digo que era ese programa que llegaron a dar, creo que tenían como 200 visas preparadas para eso, solamente se otorgaron 100, que era ese programa que había desarrollado eh, bueno, los Estados Unidos, pero que lo estaba llevando a cabo esta organización para ayudar a desertar a gente que había estado comprometida con la dictadura y que ya estaban, que venían y que tenían muchísima información. Así que él llega, va a Washington, en Washington tiene las entrevistas que tiene que tener, creo que hasta terminó con oficiales del Pentágono hablando de toda la historia, porque el tipo era un conocedor de la materia, de todo lo que estaba pasando en Cuba, así que cogieron toda la información que traía, sobre todo la parte de biotecnología, y les cuento ahora por qué. Dicen que ahí él llega, él hace todo su cuento, que él era graduado del Instituto de Ciencias Exactas de Cuba, que había estudiado comunicaciones en Ucrania, en Miami muchas veces lo dijo y lo explicaban. Ella misma en la estación aparentemente se jactaba de decir que ella había estudiado teología en Ucrania, metafísica no sé dónde, y parapsicología también en Checoslovaquia cuando llegó con él. Y por eso, bueno, de verdad que estaba muy preparada ella, ¿no? Y bueno, todo ese corrió, ellos ya se establecieron aquí y pasa lo siguiente. Ellos llegan en el 91, gracias a esas visas que fueron otorgadas para ellos dos y para otras 100 personas que no sé quiénes son, pero muy importantes del sector de la dictadura cubana. ¿Y qué pasa? Que en el año 94, en el año, la fecha la tengo por aquí, en el 94, es decir, justamente un año antes de morir, o unos meses, porque murieron en el febrero, perdón, del 95, y a finales del 94, finales del 94, eh, aparentemente un grupo de cubanos de Miami o del exilio le dicen a Bob Menéndez, ustedes saben que Bob Menéndez es un miembro, era entonces un miembro de la Cámara de Representantes en aquella época, ahora está en el Senado, demócrata por New Jersey. Ustedes saben quién es Bob Menéndez, que es probablemente el político cubano más viejo que tenemos. No quiero decir una tontería porque maybe hay otro que lleve más tiempo que él, pero que lleva muchos años por los demócratas de New Jersey. Y en aquel momento un grupo de cubanos le dicen a Bob Menéndez, mira, eh, tratan de alguna manera de que vaya y que lleve la tesis o que lleve la discusión
quiero decir, la discusión de la posibilidad de construcción de armas biológicas en Cuba al Congreso. Esa era una preocupante de muchos cubanos, era preocupante de políticos y del propio Menéndez. Le dice, oye, de verdad que Fidel Castro está arrebatado, puede tirarnos una bomba en cualquier momento, un ataque biológico, etcétera, etcétera. Y tenía este instituto de biotecnología, imagínense ustedes, esa preocupación estaba en el ambiente. Y Bob Menéndez, en esta historia, pues le consiguen a Bob Menéndez a tres cubanos, deceptores los tres, que iban a ayudar a Bob Menéndez en esa audiencia en el Congreso sobre este tema. Y uno de ellos era Ramírez, el esposo de Lilian Rosa. Así que este Ramírez prepara un documento, hace un informe para que Bob Menéndez lo presentara en el Congreso. Y ahí explicaba todo al lujo de detalle, de con información de alta seguridad de todos estos laboratorios, de este centro de investigación y de biotecnología y toda esta historia de genética y biotecnología, que se había en los laboratorios de nivel P no sé qué, P no sé cuánto, y el tipo explicaba que estaban construidos completamente con acero inoxidable, que con todo un material completamente especial, con filtros para asegurarse de que no se escapara nada a la atmósfera. El tipo le da, en ese informe, explica todo lo que está pasando, pero no, por supuesto no habla de armas biológicas, pero por ahí venía la cosa, y dijo que, lo que sí dijo el individuo, es que las instalaciones que Fidel Castro había hecho en Cuba, definitivamente sí podían ser una amenaza para atacar a otros países, que podrían a lo mejor crear armas biológicas para venderlas a otros países. Y como Fidel Castro era como era y era el enemigo de los Estados Unidos, y toda aquella prepotencia y toda aquella bronca de Fidel Castro y los yanquis, la guerra y todo, y el poder que tenía definitivamente, pues había temor de que se pudiera preparar una debacle biológica contra Estados Unidos. Y el tipo lo puso, y de hecho ese informe creo que lo publicó el Miami Herald en Miami. El caso es que un subsecretario de Estado, después, un tiempo después, terminó hablando de fíjense que ellos murieron en el 95 y creo que fueron como 15 o quizás 20 años después, el que era subsecretario de Estado para el control de armas y seguridad de los Estados Unidos, dijo públicamente que Cuba sí contaba con la capacidad de poder construir armas biológicas tantos años después. Así que parece que el Ramírez lo que estaba diciendo no estaba siendo tan descabellado. No estaba siendo tan descabellado cuando tantísimos años después se dijo que sí, que era posible. Así que esta muerte sospechosa alrededor de esta familia, precisamente de esta pareja, de Ramírez, precisamente un tiempecito cuando ocurre, cuando Menéndez ya tienen todo preparado, y 2 semanas después de que Menéndez acordara, organizar ya la audiencia, ya estaban listos para preparar la audiencia, se da esto y los matan a los dos en un tiroteo en el parqueo de una estación de radio en Correcaminos. Increíble, no se robaron nada, no se llevaron nada, no hubo pruebas de disputa doméstica, no hubo evidencia de que ellos tuvieran problemas o estuvieran peleados. 2 semanas después de que ya Menéndez tenía preparado todo para organizar la audiencia en el Congreso. Así que ahí todo cambia. Y ya todo aquello de que era por ella, que era por el narcotráfico o lo que fuera, pues todo el mundo cambió y dijo, pues esto vino desde La Habana. Esto vino desde La Habana. Y de hecho, ya lo sabemos que hay libros. Está el libro Los secretos de Castro de Latel, donde explica cómo Fidel Castro, cuando se ponía bravo con alguien, tan sencillamente lo mandaba a matar. Que durante años Fidel Castro fue probablemente el jefe mayor de todo el espionaje de Cuba y el que tomó las decisiones
a veces directamente él con desertores con los que había tenido problemas, con gente con las que había tenido, se habían convertido en sus enemigos. Eso lo dice el libro Los secretos de Castro, lo explican muy bien. Así que ya se sabía por dónde venía la cosa y aquí había ocurrido eso. Había ocurrido más que las autoridades de Miami tuvieron un ex oficial de la inteligencia cubana que también había entrado con el mismo programa de Ramírez y aquí, que por supuesto no dieron el nombre de él públicamente, que debe estar viviendo en las calles de Miami, pero que habían tenido toda esa documentación dada por este individuo, también otro desertor, que se lo dijo directamente a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. De hecho, este mismo individuo, este ex oficial que dio información del que no se sabe el nombre, dijo que había un grupo de gente que los estaba siguiendo a ellos, a Ramírez y a Lilian Rosa Morales, a los dos, desde que llegaron a esta ciudad, desde que llegaron, que se mudaron aparentemente a Hialeah, y que había una mujer que era la que, una mujer o un hombre, ahora no recuerdo, que eran los que hablaban con La Habana regularmente para dar toda la explicación de todos los movimientos de ellos. Es decir, que había un grupo de agentes aquí vigilando a estas dos personas hacía ratísimo. Desde que llegaron los estaban vigilando. Porque sabían toda la información que él tenía. Sabían que era una bomba de tiempo sobre un polvorín. Que en cualquier momento él podría abrir todos esos secretos que él conocía de la dictadura cubana, de la inteligencia cubana, del plan de Fidel Castro. Así que los estuvieron vigilando desde que desertaron. Y eso no fue único. No por gusto conocí yo a Rafael del Pino una noche de visita, yo en una finca de Miami. Yo estaba de visita en casa de una persona, precisamente un anticomunista tremendo, y llegó una persona en un carro oculto, me lo presentaron, pero muy escurridizo, tengo que decirlo porque fue así. Apenas le vi la cara porque era de noche, estábamos en una finca, estábamos en la terraza, yo era muy joven y me lo presentaron, la persona llegó, automáticamente salió a hablar con el dueño de la casa y se marchó. Y alguien que estaba allí me dijo, ese es Rafael del Pino, ese es Rafael del Pino, le estoy hablando del año, probablemente eso ocurrió en el año 89, 90 aproximadamente. Vivían los desertores, más Rafael del Pino, que fue probablemente el más grande de aquellos tiempos. Y yo creo que de todos los tiempos, porque Rafael del Pino fue un piloto incluso en Playa Girón, etcétera, etcétera. Y sí, vivían escondidos con temor de que la mano larga de Fidel Castro los encontrara en el exilio. Y sí pasaba, los encontraba. Y a esta pareja siempre se dijo, por supuesto, no hubo una detención. Esto quedó tantos años después así en esta escaramuza, en este silencio, en este no saber exactamente lo que pasó. Prácticamente así como terminan los casos de inteligencia, de contrainteligencia y de la mano larga de Fidel Castro. El caso es que esto fue algo que fue tremendo, tremendo. Como le digo, había gente que le reportaba a La Habana sobre esta pareja. Después se dijo que el asesino, que era un hombre de unos 30 años, así que si, imagínense, esto fue en el 95, el asesino tenía unos 30 y pico de años. Dicen que el gobierno cubano, eso se oyó después, que el gobierno cubano le había dado o permitido a este individuo la posibilidad de poder traficar droga desde Cuba hasta Miami. ¿Ok? Que uno de los pagos que se le dio, eso fue una información que no está confirmada, pero que se dijo por ahí, fuentes anónimas, porque todos fueron fuentes anónimas, como lleva un caso como este, dijeron, después de largas entrevistas que tuvieron con el tal indio, que el individuo había sido, de alguna manera, le habían prometido poder traficar droga, hacer escala en La Habana. Acuérdense que en aquella época toda la droga venía de Colombia, o casi toda, y hacer escala en La Habana como para tener un salvoconducto para poder traficar con droga de La Habana a Miami. Así que eso pasó en aquel momento, eso fue súper conocido y se dijo, de hecho, dicen que el oficial
dijo que alguien le había dicho al indio, este oficial anónimo, dicen que alguien le había dicho al indio, hiciste al uno muy feliz, muy contento. Dejaste al uno muy, pusiste al uno muy contento. Y el uno, ustedes saben quién era en Cuba, a quién le llamaban el uno. Ustedes lo saben. Eso pasó, señores, en Miami en febrero de 1995. Así que una ciudad donde la voz de los cubanos anticastristas era extremadamente fuerte, que estaba llena de cubanos que habían escapado, gente que había estado contra la dictadura, que había peleado contra la dictadura y gente también que había desertado de la dictadura. En los años 70, que es lo que yo cuento, en los años 70 le volaron las piernas a Emilio Milián y esa fue otra de las historias que quedó en el aire. Un individuo que yo me cansé de escuchar en la radio de Miami. Imagínense ustedes a este individuo que estudió en la Unión Soviética, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, pues bueno, es parte de lo que hemos vivido aquí y los que llevamos muchos años en Miami conocemos. A algunos le sorprenderá completamente, para otros es materia de lo que era común escuchar por aquí, cuentas, ajustes, pero no de drogas, sino con la dictadura. Y yo recordé este comentario que había hecho Rick Sánchez, que como le digo es un locutor, creo que ahora anda por la radio, hace mucho tiempo que no lo veo. Por cierto, era muy guapo y envejeció, vi una foto no hace tanto de él, pero no sé por dónde anda Rick Sánchez, que lo conocíamos todos, como dijo, y quiero terminar diciendo eso, cuando Rick Sánchez, después de hacer aquel artículo que fue, no recuerdo si fue en Fox, lo voy a buscar y si encuentro el artículo se lo voy a dejar, y dijo, porque yo me leí algo por ahí para recordar todas estas fechas, se podrán imaginar que yo no me puedo acordar todo esto de memoria, yo hice la tarea, como es lógico, para poder traérselas a ustedes. Pero Rick Sánchez, yo sí recuerdo cuando habló del tema y dijo, porque Rick Sánchez, como trató de decir, yo que no le hacía caso a los viejos de Miami, estos viejos cubanos de Miami que dicen cualquier cosa, que teorías de conspiración, que la seguridad está en todos lados, cuando dice, en este caso, de verdad los cubanos recalcitrantes de Miami, los cubanos que hablan de todo esto en Miami han tenido razón, porque esto ocurrió y se quedó así en la nada. De hecho, ahí están todos los datos. eh, yo voy a ver si yo encuentro, es que es una pena que qué cantidad de programas de radio en la WQA, que Radio Mambí, en la WAQI, que era la cubanísima, como todos esos programas de Marta Flores, del Jaime Aldea Seca, de Tamargo, de Pérez Roura, de Carlos de Man, que Carlos de Man estaba, ¿cuál era la estación de Carlos de Man? Era La Poderosa, donde mismo estaba Emilio Milián. Estoy tratando de exprimir mi cabeza. Era la época que no existía Caso Cerrado, que era el show de Cristina. Eh, entonces, todo eso se perdió. Todo eso estará por ahí. Yo no sé, yo tendré que llamar algún día a la estación de radio a saber dónde uno puede encontrar eso, porque toda esa cinta, que me imagino que en aquella época tendrán desde cinta, casetes y de todo, dónde se podrá conseguir todo eso. Es una pena que todo eso se fuera a perder con toda la información que hay, qué sé yo, Rolandito Barral, que tenía también programas, entrevistas que yo escuché a tanta gente, como a tantos en Miami, a tantos, que toda esa información se haya perdido, porque de verdad que hoy por hoy sería, que puedo decirles, un espejo, ir por la historia de lo que vivimos en Miami, que era un reflejo de lo que pasaba en Cuba y de la constante llegar aquí de personas que habían participado en el gobierno de Cuba con el régimen castrista, que desertaron y llegaban aquí con un caudal de información que era importantísimo para la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, y así se recogió muchísima información en esta ciudad, sobre la gente que llegaba, desertores, eh, etcétera, etcétera, etcétera. De los desertores más que de nadie, en la época de la Guerra Fría y todo aquello. Yo recuerdo cuando con la caída del muro de Berlín y del bloque socialista, que aquí se estaba esperando que Fidel Castro se iba a caer en 15 días. Yo recuerdo todos los análisis de aquella época. No teníamos Facebook, señores, no teníamos celulares. Yo
en aquella época no tenía ni beeper. Yo creo que yo vine a tener un beeper en el año, bueno, sí, en el año 93, 94, por cuestiones de trabajo. Los más jóvenes dirán, ¿qué cosa es un beeper? Un beeper es una cosita así cuadradita, ¿eh? Ojalá que les pueda dejar aquí, les voy a poner aquí una foto. Un beeper es una cosita cuadradita que usted entraba mensajes y como no se podía escribir tanto, podía ciertos códigos. Algún día voy a buscar por ahí los códigos que usábamos en los beepers porque a mí se me han olvidado. Voy a hablar con algún amigo de la época. Los códigos que era para decirte estoy camino a la casa, ya llegué a la casa, voy al supermercado, besito, te quiero. Se ponían códigos para cortar todo aquello y se mandaban mensajes. Yo recuerdo que yo llegué a parar, el último beeper me costaba, creo que eran $33 al año, no llegaba a $3 mensuales. Entonces uno tenía el beeper aquel que y te mandaban mensajes porque no habían celulares. Los primeros celulares que yo vi, los vi en el año 89, probablemente 89, 88, y eran celulares que aquello era horrible, era una máquina de este tamaño, con un teléfono de este tamaño, que entonces tenía un cable así, un cordón, y en aquella época lo tenía la gente que tenía el negocio o los marimberos, que era como le decíamos a la gente que estaba en la droga. Ahora le dan otros nombres, pero en aquella época eran los marimberos. Algún día voy a venir a hablar de esa época de Miami, voy a hablar las características de las casas de los marimberos, cómo tú sabías que alguien era marimbero. Eso era, tú decías, fulano es marimbero. De verlo, ya tú sabías que fulano era marimbero. Voy a venir a hacer ese cuento algún día aquí. Lo que no les voy a contar, lo que no les voy a contar es otra cosa. Esa no la voy a contar por una cuestión de respeto y demás. Pero gente conocida que eran marimberos, me voy a callar. A ver, que no quiero andar por ahí, así tampoco, no se trata de eso. Pero, señores, termino diciendo lo que dijo Rick Sánchez: los viejos no saben por viejos, los viejos han acumulado experiencia a través de la vida. Y yo les puedo decir una cosa, quizás no nos sirva de nada. Yo vengo de esa época, de manera que mi mente está adecuada, es la palabra, está adiestrada, está entrenada para entender estos tejes y manejes. ¿Por qué? Yo crecí viendo muchas cosas estas en Miami. Así que tengo que decirles algo. Estuvimos, estamos y estaremos rodeados, y no precisamente de agua. Eso es parte de lo que en alguna ocasión yo dije, de esas cosas que he dicho en el YouTube cuando yo empecé y yo estaba tan fresca como una lechuga y yo estaba tan ingenua como a veces me caracteriza incluso con la edad que tengo. Y yo dije, ¿para qué queremos saber de la gente si eso no nos ayuda? Nos crea la duda. Y es verdad, no es importante porque nos desconcierta, nos atemoriza, a algunos les atemoriza, es una preocupación innecesaria. Vivan ustedes tranquilos, no se preocupen por esas cosas porque a la larga no nos vamos a enterar hasta que no caigan en el Carlos Marx con una medalla en el pecho, como dije aquella vez. Pero habiendo pasado casi 10 meses en YouTube, habiendo visto tantos enrarecimientos en el ambiente, porque los he visto, créanme cuando les digo que yo sé seguir el hilo conector, que yo me doy cuenta cómo ha trabajado la dictadura cubana por muchos años, porque lo he visto, no por nada en especial, no porque conozca a nadie, es que lo vi en esta ciudad mientras yo crecía, porque vi cómo desertaba uno y desertaban dos y desertaban tres y después se iban a entrevistar con la CIA y después aparecían en La Habana porque eran espías. Así que por eso es que yo estoy muy al tanto siempre de cuál es mi labor y que nadie, ni nada, ni ninguna agenda me saque de mi camino. Porque yo sí sé que esos hilos funcionan. Sí sé que estuvimos, estamos y estaremos rodeados y no de agua. Porque Miami, tal y como ahora son otros lugares, Panamá, Tampa, República Dominicana, el propio
en la propia España, como ahora hay tantas ciudades que son de mucho interés para la dictadura por la cantidad de cubanos que allí viven. Donde quiera que haya un grupo grande de cubanos, inmediatamente llega la horda silenciosa y expansiva del abuso inteligente de la dictadura política, de las agencias políticas, de la policía política, del gobierno de Cuba. Entonces, ustedes vivan tranquilos, que yo vivo muy tranquila, yo no me meto con nadie, pero yo simplemente observo, no me dejo arrastrar y mucho menos me dejo ni dividir ni alejar de mi centro. Yo sé cuál es mi centro porque yo tuve que crecer y madurar precisamente en una ciudad con todas estas historias, con todas estas tejes y madejes, con toda esta tela de araña que se crecía, que se tejía en esta ciudad. Y yo lo vi. Así que de alguna manera, si vimos a un individuo que era un torturador en Cuba, que se había hecho ciudadano norteamericano, y 4 presos políticos, que estoy tratando de encontrar a la hija de uno de ellos, que parece que ya murió, pero quería traerlo a él para que nos hiciera el cuento, pero voy a venirle a hablar de este señor que encontraron en Miami y que mi primer esposo lo reconoció en la televisión de Miami. Así que nos pasaron cosas, por eso yo, lo único que tengo claro, yo no ando ahí por ahí, ni persiguiendo historias, ni persiguiendo paranoias, ni persiguiendo nada de eso. Yo simplemente tengo un hilo conector. Espero que ahora me entiendan un poquito más. Cuando yo hablo del hilo que parte de la dictadura y que nos toca a nosotros, y por eso siempre digo que yo estoy muy bien plantada en mi centro como cubana, en mi centro como refugiada, en mi centro por la causa de la libertad de Cuba, y de ahí no me muevo. Soy muy abierta a la conversación asertiva, a entendernos, a abrirme, a expandirme, pero hay un punto, un centro que es exactamente lo que a mí me toca hacer, que no me muevo de ahí, por más que cambie mi pensamiento. Hay un puntico que yo me mantengo y es que yo sé exactamente lo que le da en el callo, lo que toca la herida de la dictadura cubana. Y ahí no llego. Para terminar, les digo que uno de esos centros es, por ejemplo, que por eso es que tengo el voto, vaya, prácticamente un voto de castidad conmigo misma, el voto de no ir en contra de un solo opositor cubano. Eso es parte de ese centro. Bueno, me he extendido, pero quería dejarles por aquí esta explicación, este cuento, un cuento de, no de horror y misterio, es un cuento real, de la vida real, de esta ciudad donde yo he madurado, he crecido, que tanto quiero, que tanto me ha dado, pero donde tantas cosas hemos tenido. Esto es un mapa cultural, un reflejo. A veces pienso que Miami, eh, gracias a Dios, a tantas otras nacionalidades que aquí también conviven con nosotros o nosotros con ellos, que me da un colorido diferente, un aire diferente. Por eso a veces también me gusta estar con mi gente, con mis compatriotas, con los cubanos, pero moverme también en otros núcleos de gente de otros países. Tengo amigos de muchos países, porque un poco que refresca la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa de lo que se vivió, de lo que se vivió. Así que Miami, mi ciudad del alma, a donde cuando llego, incluso cuando he ido a Cuba y regreso, tengo que decirlo, yo he podido estar en La Habana, disfrutar mi viaje en La Habana, hace años que no voy, pero disfrutar mi viaje en La Habana, mi estancia en La Habana, el Malecón, La Habana Vieja, etcétera, etcétera. Pero cuando ese avión llegaba a Miami y aterrizaba, yo llegaba a casa, a esta ciudad que tanto quiero y a la que tanto le debo, y a la que a veces algunos cubanos tantos han pisoteado. Por eso yo vivo enardecida con la idea de defender a esta ciudad y lo que aquí los cubanos hemos ido dejando. Esa fue la razón por la que entré en YouTube, para hacer cuentos de este grupo de gente que creció en Miami, de esto que hemos ido dejando, y decir, cuiden a esta ciudad y a tantas otras donde hoy hay tantos cubanos que nos han dado hogar, que nos han dado la acogida. Cuídenla y dejen
que nuestro nombre quede siempre bien parado, que por donde pase un cubano, ojalá, lo digo sobre todo para los que llevan menos tiempo, ojalá que por donde nosotros pasemos podemos dejar una buena historia, un buen resultado y poner en nombre, en alto el nombre nuestro, no solamente de Cuba, mucho menos de lo que hay en Cuba, nuestro nombre, el de un pueblo que necesariamente ha tenido que emigrar y vivir por ahí desperdigado. Esto ha sido todo. Si les ha parecido interesante, ustedes saben lo que tienen que hacer. Pásalo, suscríbete, dale like, quédate, pásalo por Telegram. Yo lo voy a hacer en audio. A veces no tengo mucho tiempo, pero trataré. Y ya saben, compartan que necesitamos mucha visualización. Ese es el único favorcito que les pido siempre. Compartan para ver si alguien por ahí que debería haber escuchado esto le llegó y lo escucha. Como siempre les digo, un beso, los quiero.